presentación, ¿vale? Espero que ya estén viendo la presentación. Entonces, estamos en el curso de teoría económica. No sé cómo voy a quitar esto. Espérame, ya lo quité. Estamos en el curso de teoría económica. La idea de hoy es realizar una revisión de todo lo que hemos estado viendo en estas primeras 3 sesiones, que básicamente corresponden al módulo 1 y al módulo 2 de la asignatura. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar, mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx para cualquier duda, consulta o aclaración. Voy a estar moviendo porque tenemos que acá como la visualización de la nube, ¿no? Primero tenemos que básicamente en economía la escasez es la palabra clave que explica pues cómo funciona el sistema económico, ¿no? Entonces tenemos que la economía es la ciencia que estudia las elecciones de los individuos, empresas, gobierno y sociedades para hacer frente a la escasez y los incentivos que influyen en esas elecciones. Cuando nosotros queremos estudiar economía, tenemos que pensar que todos los recursos son escasos, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque sin el término escasez no funcionaría prácticamente nada de la teoría económica. Entonces, si nosotros suponemos que, por ejemplo, los alimentos son escasos, pues entonces se entiende que las personas puedan llegar a tener conflictos por una cuestión como los alimentos, ¿no? Entonces, si suponemos que el trabajo, por ejemplo, es escaso, se entiende que las personas tengan que competir por un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la economía tiene como palabra clave la escasez, ¿no? La escasez de los recursos humanos, los recursos naturales, de todo tipo de recursos, ¿vale? Entonces, gracias a el término escasez en economía, uno se da cuenta, pues que justo estos recursos no son ilimitados, sino son limitados, ¿no? Y en el sentido de que sean limitados o escasos, pues esto requiere de elecciones, ¿no? Por ejemplo, si tengo yo 100 pesos para gastar, pues no voy a comprar tal vez un, un diamante, ¿no? Entonces, tal vez las personas que tienen un 100 pesos van a preferir comprar, digamos, algo para comer que un metal precioso, ¿no? Porque en ese sentido, su restricción a partir de su ingreso limita su acceso a los bienes, ¿no? Y esos bienes, pues van de básicos a bienes, digamos, más lujosos, ¿no? Normalmente en economía se hace una división entre bienes, em, digamos, bienes normales, que son los esenciales para vivir, ¿no? Bañar, o sea, agua, ¿no? Alimento, y los bienes de lujo, entonces, que pueden ser los automóviles, los metales preciosos, etc., ¿no? Entonces, tenemos básicamente que la economía responde 3 preguntas. ¿Qué bienes y servicios se pueden producir para que, eh, para que la economía funcione, ¿no? Entonces, por eso son importantes, ¿vale? ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a producir esos bienes, ¿no? O sea, recuerden que la producción de los bienes y servicios, pues no ocurre de manera fortuita, sino que necesitan recursos, pero también necesitan empresas y esas empresas pues emplean trabajadores, ¿no? Entonces, tenemos capital, tenemos trabajo y también recursos que se van a transformar, ¿no? ¿Para quién? Pues depende, ¿no? Puede ser para los consumidores finales, ¿no? Que consumen ese bien o servicio. Por ejemplo, este celular, ¿no? Puede ser producido por una empresa y esa empresa, pues, digamos, este celular es comprado. Bueno, la empresa produce, los trabajadores trabajan. Esta empresa compra todos los insumos necesarios para producir este celular y después llega al consumidor final. Y este consumidor final paga un precio por esa mercancía, ¿no?
Permítame. Disculpen. Paga un precio por esa mercancía, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, yo tengo tal vez mi celular, es un celular eh, que se llama Poco, ¿no? Este celular es producido en China, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo no podría comprar, digamos, mi recta presupuestaria, ¿no? Eh, un, un iPhone, ¿no? Eh, pues por muchas razones, ¿no? Pero, ¿qué hará la diferencia que una persona consuma un Poco, ¿no? Y un iPhone? ¿Cuál será la diferencia en términos de sus ingresos, en términos de los beneficios, ¿no? Eh, Todo esto es lo que analiza la economía, ¿no? ¿Cuáles son los consumidores? ¿Quiénes son los productores? ¿Cuál es la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos, ¿no? En términos de los empresarios, los hogares y las personas, ¿vale? Todos estos son agentes económicos. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Eh, la economía utiliza el método científico para analizar diversas problemáticas, ¿no? La economía es una ciencia social, sin embargo, tiene un conjunto de herramientas con las cuales puede generar teoría, ¿no? Por lo tanto, su método científico pues lleva de la observación, se generan preguntas, se formulan hipótesis, se hace experimentación. Hay un área de la economía que se llama econometría, que hace estadística y hace modelaje, ¿no? Llegas al análisis de resultados y después aquí se combina la teoría y la práctica, ¿no? Entonces, para la economía es muy importante generar modelos económicos basados en datos estadísticos, ¿va? Em, Ahora, básicamente tenemos primero, que es lo que hemos estado viendo la clase pasada, que la teoría económica se divide en dos grandes ramas. La microeconomía, que estudia las elecciones de los individuos y las empresas, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita les preguntara, ¿qué les gustaría producir, ¿no? Pues imagínense que ustedes van a ser microempresarios, ¿no? Así como hace mucho tiempo decían, vamos a poner un changarro. Imagínense que vamos a poner un changarro. Entonces, ese changarro que vamos a poner, ustedes tienen que producir una mercancía, un bien, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, si yo pusiera ese changarro, diría, bueno, pues ¿para qué soy buena? ¿Qué sé hacer? ¿No? Em, Hace muchos años, por ejemplo, yo hacía artesanías con flores de maíz, entonces supongamos que voy a empezar a hacer flores de maíz y las voy a vender, ¿no? Entonces, y digamos que ya me di cuenta que las flores de maíz pues son bonitas, pero voy a vender velas adornadas con flores de maíz, ¿no? Entonces, voy a hacer las velas aromáticas, voy a buscar un lugar propicio donde se vendan, tal vez tenga que contratar alguna otra persona que me ayude, ¿no? A este proceso, entonces voy a tener a un trabajador o trabajadora y la venta de este bien que voy a, o mercancía, pues tiene que alcanzar o ser suficiente para pagar el salario, mi salario, y obtener, bueno, y comprar los insumos y obtener buena ganancia, ¿no? Todo lo que, o sea, todas las elecciones racionales que hice, ¿no? Y están metidas en poner una empresa, se las estudia la microeconomía, ¿no? Después tenemos la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía se encarga de analizar pues todas las variables eh, económicas a nivel nacional que afectan a mi pequeña empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no controlo eh, la inflación, ¿no? La variación de precios. Imagínense que un día llegue y se necesita pinturas para teñir la hoja de maíz y si tal vez necesite esencias para, em, para ponerle a mis velas aromáticas
y tal vez necesita empaques, ¿no? Entonces imagínense que de un día a otro la inflación en el país crece 10%, ¿no? Entonces van a aumentar mis insumos 10%, ¿no? Entonces eso encarecería mi producto. Y supongamos, por ejemplo, el fin de semana pasado estaba platicando con unos amigos, ¿no? Y hablaban de un caso de un restaurante, ¿no? Un restaurante que estuvo ubicado primero en la colonia Roma antes de la gentrificación de la colonia Roma, ¿no? Entonces, este restaurante ubicado en la colonia Roma, pues se encargaba de vender comidas, o sea, comida corrida para los oficinistas, y también vendía como baguettes, paninis, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando empieza a gentrificarse la colonia Roma, pues la renta del lugar aumenta, ¿no? De tal manera que ya el costo de la persona que era propietaria de ese restaurante, pues ya no es costeable, o sea, ya no puede seguir pagando a sus trabajadores, tener la misma calidad de sus productos en ese espacio, entonces tuvo que moverlo a otro espacio diferente, ¿no? Cuando mueve el restaurante a otro espacio, en este caso se fue a la colonia Portales, el restaurante empieza, digamos, a tener pérdidas y ya no se puede mantener. Entonces, discutíamos que había fallado, o sea, en este modelo de negocio, ¿no? Cuando se cambió de un lugar a otro. Pues había primero una clientela diferente, ¿no? En la colonia Roma, pues eran oficinistas, eran personas estudiantes, ¿no? Eh, lo que se dice tal vez algunos intelectuales que iban a tomar ahí sus cafecitos con sus paninis, ¿no? Cuando se muda a la colonia Portales, pues no se hace el cambio, digamos, de menú, ¿no? Eh, no se actualiza, digamos, la lista de precios, ¿no? Tal vez en la colonia Roma había algunos productos que se podían vender a un precio distinto a la colonia Portales, em, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, lo que todo esto, que es tal vez solamente una decisión tan pequeña como poner o no un negocio, se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque subieron los precios, porque hubo una situación de aumento y cambio de precios de los insumos. Entonces, si un negocio no toma en cuenta factores como la inflación, como por ejemplo, también llegó la pandemia, ¿no? La pandemia generó que hubiera un desempleo muy fuerte, ¿no? Todo esto afecta a, digamos, a las personas desde que, por ejemplo, si hay una inflación muy fuerte, pues entonces puedo comprar menos cosas con el mismo dinero, ¿no? Tal vez mi ingreso no me alcanza para comprar lo que antes compraba. Si hay un gran desempleo, pues las personas, primero, va a haber muchas personas que pierdan sus empleos y después, ante la escasez de empleos, pues va a aumentar la competitividad, ¿no? Entonces, eso también puede hacer que las personas acepten o seguir trabajando más con el mismo salario, entonces entran muchas condiciones de precarización del trabajo, ¿no? Entonces, las variables que a veces no tomamos tanto en cuenta porque las desconocemos, pues afectan también las elecciones de los individuos y las empresas, ¿no? Entonces, la macroeconomía, más que una división, hay una interrelación entre ambas áreas, pero hay que conocer las condiciones estructurales de, digamos, del sistema económico y los agentes económicos que se encuentran aquí en la microeconomía, ¿vale? Entonces, durante algún tiempo se le consideró a la economía como una ciencia positivista, ¿no? ¿Qué quiere decir ciencia positivista? Pues que necesitaba datos para que esta ciencia eh, funcionara, ¿no? Sin datos,
pues nosotros, o sea, sin mediciones, sin estadísticas, pues no se puede, ¿cómo podemos comprobar que existe una variación en el cambio de precios? Pues solamente cuando podemos medir ese cambio de precios, ¿no? Y para eso conocemos que existe el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, la economía requiere datos, ¿no? Datos para poder analizar diferentes condiciones económicas, ¿vale? También la economía es una ciencia normativa, ¿no? Eh, nosotros, digamos, no estamos pues digamos, no estamos diciendo, bueno, ¿qué te parece subjetivamente el valor de tal cosa, no? Sino, por ejemplo, cuando se define un tipo de cambio, ¿no? Hay regulaciones actualmente que definen cómo se evalúa los intercambios comerciales entre diversos países. Para eso se analizan los tipos de cambio, ¿no? O sea, cuánto vale el peso mexicano respecto al dólar o respecto al euro. Y eso no es una norma que se defina como, pues hoy me gusta que valga 10-1, ¿no? Sino que se define por el comercio internacional, ¿vale? Eh, Después aquí tenemos la economía real y la economía financiera. La economía real, pues básicamente tenemos todo lo que les decía, las empresas que se encargan de la producción de bienes y mercancías que se venden, ¿no? En el mercado y llegan al consumidor final, ¿no? Y también tenemos la economía financiera. La economía financiera actualmente está como de moda, todas las cosas que poner a hacer dinero a tu dinero, ¿no? Un gran invento de, eh, digamos, el sistema económico fue el dinero como un equivalente general. O sea, realmente nosotros, bueno, nosotros vemos una moneda y a esa moneda se le asigna un valor y puede comprar con esa moneda puedes comprar y vender bienes y servicios. Sin embargo, si llegamos a la génesis del dinero, pues el dinero fue una invención humana que nos sirvió para hacer intercambios comerciales, ¿vale? Entonces, los seres humanos le damos ese valor, así como antes decían, no sé si han escuchado la historia de que los mexicas y en toda Mesoamérica, ¿no? Tenían como moneda al cacao, ¿no? Entonces, intercambiaban cacao, ¿no? Por esclavos, por mercancías, ¿no? Eh, y acá, pues el oro no tenía un valor de intercambio, sino tenía un valor más religioso, ¿no? Entonces, cuando también llegan los españoles, pues los indígenas les proporcionan cacao y oro, uno porque eh, bueno, ahorita leo eso. Uno porque tenía un valor religioso y el otro porque era un valor de intercambio, ¿no? Pero ahí, pues las dos culturas que se encontraron en ese momento, pues no tenían el mismo esquema, el mismo equivalente general, ¿no? Porque para ellos lo más importante era el oro y para nosotros era el cacao, ¿no? Entonces, ahora sí te leo, permíteme un momentito, leo el comentario. Inés, ¿no? A ver, dice, la libra esterlina cuesta 60% menos que el peso. El, el balboa está al precio del dólar. Ah, error, libra egipcia. La libra egipcia sí. Yo dije, la libra esterlina no, la libra esterlina está bastante cara. Justo, ¿no? Pero llegamos a una equivalencia, ¿no? Eso permite, por ejemplo, eso es lo que hace, bueno, el sistema monetario hace posible esas equivalencias, ¿no? Sobre qué moneda pesa más que la otra, ¿vale? Y eso también tiene relación con todas las variables macroeconómicas, ¿no? Eh, las, las economías más estables son las economías que, digamos, em, son más valoradas, ¿no? Por ejemplo, la economía japonesa. Eh, ¿Qué pasa? No sé si ustedes sepan con la economía argentina, ¿no? En Argentina o en Colombia, si los mexicanos van a Argentina o a Colombia, pues pueden obtener eh,
digamos, buenos beneficios, ¿no? O puede ser que nos parezca un poco barato, porque respecto al dólar, estas dos economías, pues son economías, bueno, respecto al tipo de cambio de dólar, ¿no? Pues con un dólar puedes comprar más pesos colombianos y puedes comprar más pesos argentinos, ¿vale? Y nosotros estamos alrededor de 19 pesos por cada dólar, ¿vale? Bueno, pero sí, a esto voy con todos estos intercambios, ¿va? Bueno, voy a cerrar los mensajes. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, hasta acá tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, básicamente sí, sí, ok. Básicamente, en el sistema económico existen algunos factores importantes e imprescindibles para producir cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es, qué es lo que produce, por ejemplo, cuáles son los elementos, los insumos que producen riqueza, ¿no? En este sistema económico. El primer insumo pues es la Tierra, ¿no? Entonces, en la Tierra, o sea, en esta corteza terrestre, pues básicamente tenemos un conjunto de recursos renovables y no renovables. Yo creo que casi todos ya son no renovables, pero bueno, antes se pensaba que, por ejemplo, el sol era, era renovable, ¿no? El agua durante mucho tiempo se pensó que era renovable, pero ahora sabemos que si el agua se contamina, pues ya no es renovable, ¿no? Entonces, em, tenemos que el recurso tierra, ¿no? Tenemos el recurso trabajo, y aquí en trabajo tenemos desde el esfuerzo físico hasta el uso de la cabeza, ¿no? Entonces, em, tenemos un trabajo físico y un trabajo mental, y esto depende de el grado de cualificación, ¿no? Aquí la cualificación es la educación y la experiencia. Una persona, por ejemplo, te puede resolver un problema porque tiene muchos grados educativos, o te puede resolver un problema por la experiencia, ¿no? La experiencia profesional que desempeña, ¿va? Entonces, este es el recurso trabajo y es un factor de producción. Después tenemos el recurso capital, ¿no? El capital físico y también el capital monetario, ¿no? Eh, y estos recursos, ¿no? Sirven para producir bienes y servicios. Por ejemplo, si una persona no tuviera una fábrica, ¿no? Eh, y esta fábrica tuviera maquinaria, pues sería imposible producir un montón de cosas, ¿no? Entonces, como no sé si tengo una prensa papelera, pues tal vez tengo una papelería, ¿no? Bueno, una empresa que se dedique a producir papelería, mejor dicho, ¿no? Em, Tal vez si tengo un taller mecánico, pues necesito ciertas herramientas para producir, eh, para arreglar los autos, y cada una de esas herramientas pues tiene un costo, ¿no? Entonces la persona o el dueño de esa empresa tiene que proporcionar recursos para comprar todos esos insumos, y que a su vez pueda tener un taller mecánico. A eso se le llama capital, no al taller mecánico, sino en general a todo. eh, digamos, los empresarios tienen capital monetario o capital material, capital físico, y todo eso, todos esos recursos con los que cuentan, se le llama capital, y esto hace posible que puedan producir muchísimas cosas, ¿no? Desde tener, digamos, fresas en los mercados, ¿no? Tener folders, tener computadoras, tener lámparas, tener autos, tener pasteles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pasteles, pues, para producir pasteles, tal vez se necesita un refrigerador, se necesita la batidora, se necesita recursos para comprar todos los insumos, ¿no? Todo esto está incluido en el capital, ¿vale? Después también tenemos habilidades empresariales, ¿no? Eh, Nosotros, por ejemplo, no cualquiera puede ser empresario, ¿no? Necesitas
pues aparte de recursos, también em, tener ciertas habilidades. Por ejemplo, hay personas que toda la vida son trabajadores, ¿no? Y a los que les llaman ahora emprendedores, ¿no? Eh, necesita tener una mentalidad diferente, ¿no? Esas personas que van a emprender, o sea, es arriesgar un capital intentando producir una mercancía y esperando que tu producto funcione y se venda, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, si alguien piensa que poner un negocio es algo que va a producir de manera inmediata, pues es un error, ¿no? Porque empieza desde la planeación, el ahorro, después tiene que tener de medio a un año el tiempo en el que se exponga, ¿no? Hacia el mercado objetivo y de ahí que funcione, ¿no? Aún, por ejemplo, teniendo los emprendimientos online, ¿no? Pues se tiene que tener recursos, tal vez se tiene que tener conocimiento sobre el manejo de las ventas online, de la regulación para poder vender de forma electrónica, ¿no? Eh, y aún los más pequeños, no sé si ustedes hayan escuchado de las nenis, ¿no? Durante la pandemia, esto no quiere decir que no hayan existido antes, pero hubo un conjunto de personas que utilizaron las redes sociales como Instagram para poner los bazares y en los bazares se vendieron un montón de productos, ¿no? Desde, eh, digamos, venta por catálogo hasta productos que se ponían las fotos en Instagram en esos bazares y se intercambiaban, ¿no? Entonces, eh, esos requieren pues saber hacer un producto, comprar insumos, buscar eh, compradores objetivo, realizar las compras, ¿no? Algunas personas mandaban sus productos por paquetería, otras personas se quedaban de ver en algunos puntos, bueno, en la Ciudad de México, como Metrobús, Metro, y intercambiaban los productos por digamos, dinero, ¿no? Entonces, todo esto implica tener habilidades empresariales para poder producir y poner en el mercado una mercancía. Después, básicamente, en la economía tenemos tres agentes económicos, ¿no? Tenemos el agente económico gobierno, las familias y las empresas, ¿no? El gobierno se encarga de regular la economía, ¿no? Y tiene digamos, tiene un marco regulatorio, pero también se encarga de la política monetaria, se encarga de atender, digamos, la estabilidad macroeconómica para evitar un conjunto de crisis, ¿no? Después tenemos a las empresas pues se encargan de producir bienes y servicios, ¿no? Para obtener, pues, y para incrementar su capital y para obtener un conjunto de ganancias, ¿no? Y las familias, cada una de las familias depende, bueno, pueden ver su familia, este, por ejemplo, mi familia, yo tengo un perrito y tengo un gatito, ¿no? Entonces, esa es mi familia interespecie, ¿no? Este, y esa familia interespecie, pues tiene un proveedor. En este caso, yo soy la proveedora de esa familia. Y entonces, mi perrito y mi gatito dependen de mí, ¿no? O sea, yo les doy alimento, les proveo alimento, les proveo una casa, les proveo medicamentos, ¿no? Pero si lo pasan a otra familia, pues obviamente pueden tener uno o dos ingresos, pueden tener dos hijos, ¿no? Y todo, los alimentos, el vestido, si tienen uno o dos ingresos, pues les va a haber una diferencia entre sus ingresos y gastos, ¿no? Es como, por ejemplo, eh, hace 2 días estaba viendo en mi celular, eh, dentro de los consejos económicos que estaba viendo por los Reels, em, había una ama de casa que estaba enseñando a cómo
es que se debería llevar un presupuesto en el hogar, ¿no? Y entonces yo estaba muy divertida viendo ese video porque la persona tenía sobrecitos, ¿no? Entonces decía, para el teléfono, para la luz, para la comida, ¿no? Y estaba organizando un gasto de 2.800 pesos, ¿no? Entonces eran 2.800 pesos semanales que tenían que ser divididos entre la escuela, las emergencias, los gastos en salud, y básicamente es lo que realizamos todas las familias, tal vez no de forma tan consciente, pero sería ideal que se manejaran esos presupuestos pues de forma más consciente, ¿vale? Después de esto tenemos que existen diferentes bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, la madera es un bien intermedio porque antes era un árbol, se taló, se procesó, se convirtió en madera, ¿no? Y después esta madera puede tener dos productos finales, o convertirse en un mueble, ¿no? O también convertirse en una forma de calefacción, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que queremos que ustedes conozcan es la diferencia entre un bien intermedio. Tenemos el árbol, ¿no? El árbol maderable, después la madera, y después esto se puede convertir en mueble, ¿no? Pero también se puede convertir una parte en desecho, y esa parte de desecho pues sirve, no sé si ustedes han visto en tiempos de invierno, si se van a la zona de la Jusco, pues hay muchas personas que van a colectar pequeños brazos de madera y los venden como insumos para las chimeneas, ¿no? O para los hornos. O algunos hogares van y colectan la madera para eh, obtener calefacción en situaciones cuando baja mucho la temperatura, ¿no? Entonces, tenemos diferentes bienes y servicios que pueden venir desde un bien intermedio, ¿no? Y así como esto tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, acá podemos tener la gasolina, bueno, no la gasolina, el petróleo, y el petróleo se puede convertir en vestimenta porque muchos de los productos sintéticos que utilizamos en las vestimentas pues son derivados del petróleo. También algunos derivados del petróleo generan plásticos que a su vez están en todos los dispositivos y todas las mercancías. También tenemos, por ejemplo, eh, petróleo, pues la gasolina también es un bien final que es un derivado del petróleo. Tenemos, por ejemplo, algunas gomas, ¿no? Eh, Gomas como estas, ¿no? Que sirven para que no se rapen. También son derivados del petróleo. En este caso es como mi pad para mi tapete para mi ratón, ¿no? Entonces, tenemos muchas mercancías de manera a nuestro alrededor que son bienes finales, ¿no? Pueden ser las lámparas, pueden ser las libretas, pueden ser las engrapadoras, ¿no? Todos esos son bienes finales. Em, entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de cuestiones económicas, hablamos de que la economía funciona como un flujo circular, ¿no? Tenemos que primero, bueno, voy a empezar por la familia, que son unos agentes económicos chiquitos, ¿no? Las familias pues tienen ingresos porque las personas trabajan, ¿no? Estas familias cuando tienen ingresos pues van a comprar al mercado, ¿no? O sea, ¿dónde compramos nosotros la ropa, la comida? Pues vamos al mercado, ¿no? En el mercado se venden un conjunto de bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, la luz es un servicio, el teléfono y el internet es un servicio, pero tienen un precio, ¿no? Entonces, una mercancía, aunque sean intangibles, es una mercancía que compramos. Pero obviamente todos estos bienes y servicios que están en el mercado, ¿no? Eh, Son producidos por las empresas, ¿no? Y estas empresas, pues a su vez necesitan recursos, ¿no? Entonces también
las empresas van y compran, pero tal vez estos recursos que se compran son bienes intermedios, ¿no? Y el Estado, pues, se encarga de regular la economía a través de los impuestos, de los subsidios y los bienes públicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México eh, pagamos el agua muy barata porque el Estado subsidia el agua eh, se encuentra subsidiada porque es considerado que es un derecho, el acceso al agua es un derecho, ¿no? Eh, Otra forma de subsidiar, por ejemplo, todos los apoyos económicos para adultos mayores, para madres solteras, para jóvenes, jóvenes construyendo un futuro, son subsidios, ¿no? Que el gobierno ofrece. Esos subsidios no serían posibles sin que las personas en este país pagaran impuestos. Entonces, los impuestos que pagan las personas son transferidos a un grupo poblacional a través de subsidios eh, que, digamos, tienen una finalidad, ¿no? Por ejemplo, eh, si te dan una beca como estudiante, pues espera que te sirva para mantenerte en la escuela, terminar una carrera y después que puedas buscar un empleo, ¿no? Los apoyos para los adultos mayores, pues implican mejorar su calidad de vida, ¿no? Em, entonces, estos no serían posibles sin la recaudación fiscal, ¿no? De los impuestos del Estado mexicano, ¿no? Entonces, también recuerden que en México pues tenemos empresas estatales. Estas empresas estatales son bienes públicos. También el espacio público, la placita que está cerca de sus casas, donde se toca el 16 de septiembre, es un bien público. El Estado se encarga pues de regular eh, la política monetaria, de regular la economía en caso cuando haya crisis económica, ¿no? Y también la estabilidad macroeconómica para que pues no de un día a otro nos cambien los precios y entonces pues podamos comprar cada vez menos cosas con más dinero, ¿no? Entonces aquí también tenemos los diferentes factores de producción, trabajo tierra, ¿no? Las personas trabajan, con eso obtienen cierto ingreso y también gracias a la tierra pues tenemos un montón de recursos que se pueden transformar a través de las empresas que se convierten aparte después en mercancías que se venden en el mercado y que son consumidos por las familias como bienes y servicios. Y acá las empresas pues pagan salarios, pero también generan renta. Rentas quiere decir les genera interés, ingreso, ¿no? El que las empresas tengan mercados pues les permite también a ellos obtener ciertos ingresos, ¿no? En conjunto, todo esto es el flujo circular de los ingresos. Ahora, tenemos diversas perspectivas teóricas de la economía. Una es el mercantilismo. Se pensaba que la riqueza era el oro, ¿no? Lo que les decía cuando les hablaba de los españoles, ¿no? Que teníamos diferentes equivalentes generales, cacao, oro, mientras nosotros le dábamos un uso religioso al oro, ellos tenían como su moneda el intercambio en metales preciosos, oro y plata, ¿no? Entonces, durante el mercantilismo, pues se valoraba los intercambios comerciales. Aquí estamos en la época, por ejemplo, cuando se hacían intercambios comerciales de Asia a Europa, ¿no? Entonces se abrían las grandes rutas marítimas para aumentar los intercambios comerciales que se daban entre Asia y Europa. Después tenemos a los fisiócratas, ¿no? Donde creen que el, digamos, lo que genera la riqueza es la tierra, ¿no? Eh, y esta tierra, o sea, mientras, por ejemplo, aquí tenemos a las personas, pues los grandes terratenientes que tenían grandes extensiones de tierra y entonces producían diversas,
diversos, por ejemplo, el trigo, el algodón, ¿no? Y estas personas, estos recursos los producían, los vendían en los mercados y a su vez los artesanos generaban otras mercancías y eran vendidas en el mercado. Entonces la tierra era la raíz de la riqueza, ¿no? Después tenemos a la economía clásica, donde los mayores exponentes son Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith decía que lo que se debía de promover era el intercambio comercial y que de manera automática, ¿no? Una mano invisible iba a generar la estabilidad y el bienestar para todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que creía Adam Smith. Y después David Ricardo, pues habla de las ventajas comparativas, es decir, si nosotros promovemos que, si somos buenos, no sé, nosotros para producir cítricos, eh, y plátanos. No sé si hayan escuchado de que Latinoamérica era como una zona de los países bananeros, ¿no? Y eran bananeros porque eh, todo lo que eran los países latinoamericanos, sus tierras de cultivo, eran propicias para producir todo tipo de alimentos, ¿no? Entonces, en algún momento se pensó que si se especializaban en la producción de productos agrícolas, ¿no? Eh, pues se podría aprovechar esta ventaja comparativa de la población, las tierras, para incentivar el desarrollo de una región como Latinoamérica, ¿no? Entonces, si yo soy bueno para la teoría de las ventajas comparativas es aprovechar en lo que un territorio o una persona o un país es bueno para competir en el mercado internacional. Ahora se sabe que la teoría de las ventajas comparativas pues no es tan buena porque el exceso de especialización puede llevar a que una persona, bueno, un país dependa solamente de la producción de ese producto, ¿no? Y si existe una crisis y ese producto, digamos, por X razón, se acaba su demanda, pues entonces el país entra en crisis, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la crisis de el petróleo, ¿no? Cuando, por ejemplo, el precio del petróleo cae, ¿no? Y si México, su economía depende en exceso de el petróleo, pues entonces, ¿qué pasa? Pues México entra en crisis, ¿no? Entonces, ahora se sabe que es mejor tener economías diversificadas, donde no solamente se dependa de un solo, la explotación de un solo recurso, ni la producción de un solo bien, ¿vale? Pero hace muchos años se pensaba que las ventajas comparativas era la mejor forma de hacer crecer la economía, ¿no? Después tenemos al marxismo, el principal exponente es Karl Marx. Él habla sobre el materialismo histórico y la lucha de clases, ¿no? Donde la parte de la economía es la superestructura de de un país, ¿no? Y entonces, pues esta economía, ¿no? Eh, en sentido estricto, en el caso del capitalismo, es un sistema desigual, ¿no? Porque pues si no tienen a los trabajadores, o sea, si no tienen a personas que estén dispuestas a vender su mano de obra por un salario, o sea, personas que no tengan propiedad privada, y exista personas que tengan propiedad privada, sean dueños de los medios de producción, pues el capitalismo no funcionaría, ¿no? Entonces, necesariamente desde la perspectiva marxista, debe de haber personas que son los capitalistas, que tengan los medios de producción, y personas que no tengan medios de producción, por lo tanto solamente tienen su trabajo y tengan que vender su mano de obra para subsistir, ¿no? Por eso, desde esta perspectiva, una forma de acabar con el capitalismo es la abolición de la propiedad privada y lograr una planificación central, ¿no? Em, También tenemos a los marginalistas y neoclásicos, entre ellos a Walras y Marshall, ¿no? Ellos aplicaron, por ejemplo, todo lo que es, todos los conceptos, digamos, que actualmente tenemos en economía sobre
la curva de la oferta y la demanda, ¿no? Digamos, la utilidad marginal, ¿no? El equilibrio de mercado, que se basa en matemáticas aplicadas, provienen de la teoría marginalista y de los neoclásicos, ¿no? Por ejemplo, el precio que yo estoy dispuesta a pagar por este celular, pues depende de la oferta y la demanda, ¿no? Eh, por ejemplo, si cuando nació Apple, era el único celular con pantalla touch, había una gama grande de celulares, ¿no? Desde que tenían botoncitos a los que no tenían botoncitos. Cuando empieza, digamos, a producirlos, pues este producto era único, ¿no? Entonces, obviamente que podía tener un precio muy alto porque, em, pues había poca oferta de estos teléfonos. Actualmente, por ejemplo, que ya tenemos una gama más amplia de teléfonos celulares, eh, pues el precio del iPhone disminuye. ¿Por qué? Porque pues existe más competencia, ¿no? Ahora, ¿por qué no ha disminuido tanto? ¿No? Porque hay una población rehén que siempre va a comprar iPhones y se ha convertido en un, digamos, celular que no solamente vende el celular, las herramientas, sino también vende cierto estatus. Entonces hay un grupo de personas, hay un target de compradores que, o sea, son como esclavos de la marca, ¿no? Entonces, siempre van a comprar ese producto y entonces son indiferentes al precio, ¿no? O sea, para ellos es como, su teléfono es como consumir agua, ¿no? Entonces, para ellos el precio no importa porque es una necesidad creada y lo pueden justificar porque tiene mayores condiciones de seguridad, es más funcional, muchas cosas, ¿no? Bueno, y eh, todo esto lo analiza, esas decisiones que les estoy diciendo, las analizan las matemáticas, en este caso la econometría, que también estudia la economía, ¿no? También tenemos otras tres escuelas, el keynesianismo, que el padre del keynesianismo fue John Maynard Keynes, ¿no? Y después de, bueno, se acordarán que en 1929 surgió una crisis, una recesión económica severa en todo el mundo, a la cual se le llamó la Gran Depresión, ¿no? Entonces, aquí se dieron cuenta, pues, que la economía no se autorregula por la mano invisible, sino que, pues, el gobierno tiene que eh, regular esa economía, ¿no? Entonces, una forma en la cual el gobierno puede eh, afectar la economía es a través del gasto público, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ahorita actualmente se construyeron las mega obras, ¿no? Por ejemplo, el AIFA, el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas, pues el gobierno contrató a un conjunto de trabajadores. Esto hizo que tuvieran un ingreso. Entonces el gasto público, la inversión en gasto público, reactiva la economía porque hay una contratación de personal, de trabajo, eh, y eso es en la escala del gobierno, pero en la escala micro, pues esos trabajadores perciben un ingreso y si perciben un ingreso, pues mejora el bienestar de las familias, ¿no? Y en el largo plazo, por ejemplo, que se tenga un aeropuerto, que se mejoren las carreteras, que tengan, digamos, toda esta infraestructura, también incentiva la economía de un país, ¿no? Si tenemos carreteras, pues van a pasar bienes y servicios por esa carretera, van a pasar turistas, ¿no? Que van a traer ingresos. Entonces, el gobierno puede afectar la economía a partir de la inversión en gasto público. También, por ejemplo, eh, puede incentivar ciertos subsidios, ¿no? Ciertos apoyos a las personas, pues,
que tengan mayor necesidad económica, ¿no? También puede tener el control sobre la inflación, puede aumentar o disminuir la circulación de moneda, puede aumentar o no la tasa de interés, y esto va a aumentar los créditos o a disminuir los créditos. Y por ejemplo, si la tasa de interés se incrementa, pues disminuye el consumo, ¿no? Si la tasa de interés disminuye, pues aumenta el consumo, ¿no? Las personas tienden a endeudarse más. Si aumenta la tasa de interés, pues las personas ahorran más, ¿no? Todo esto se propuso durante el keynesianismo. Después tenemos el neoliberalismo, cuyos exponentes se encuentran Friedman y Hayek, y en los años 70 se da un estancamiento económico. Entonces dicen que pues la privatización de las empresas del Estado se deben de incentivar, debe de haber austeridad fiscal, debe de dejarse al libre mercado y solamente la intervención estatal en caso de crisis económica, ¿no? Entonces, esto es lo que proponía básicamente el neoliberalismo. Y después llegamos al institucionalismo, es decir, en un enfoque contemporáneo, pues sabemos que efectivamente el Estado tiene que intervenir en la economía, ¿no? No de manera absoluta, sino en situaciones muy específicas, por ejemplo, en condiciones de alta desigualdad o cuando haya crisis económicas, y también en tener un cierto gasto social que le permita pues que florezcan, ¿no? Que se active la economía, ¿no? Tanto para el beneficio de todos los agentes económicos, personas, hogares, empresas, ¿no? Y gobierno. Todo esto debe estar regulado, y si todo esto funciona de manera integral, pues se logra el crecimiento económico, ¿vale? Em, entonces, básicamente los economistas pues crean modelos económicos para analizar cómo es que funcionan las economías de un país, ¿no? Eh, Estos modelos económicos pueden servir para saber, por ejemplo, cómo ha crecido o no la precariedad laboral en México, puede servir para analizar qué factores aumentan o disminuyen la desigualdad, puede servir como, por ejemplo, para medir qué factores afectan el cambio de precios en el país, ¿no? Aquí es importante recordar que el modelo es un mapa, no es la realidad, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco, no sé si ustedes sepan, pero estamos en puertas de una crisis a nivel internacional que se va a derivar porque casi en todos los países está aumentando la inflación, es decir, están cambiando los precios, ¿no? Y hay productos que no se han podido controlar. O sea, normalmente se piensa que si aumentas un poquito, disminuyes un poquito la tasa de interés o le das mayor circulación a la moneda, pues vas más o menos a regular la inflación, el cambio de precios. Sin embargo, hay otros factores que están afectando esos modelos económicos. Por ejemplo, en México, la inseguridad, no sé si ustedes vean las noticias, pero, por ejemplo, pues el que en ciertas zonas se tengan que pagar las tarifas de piso hace que los productores pues no puedan producir de la misma forma, que no obtengan las mismas ganancias, y entonces esto es un factor que a veces afecta la forma en la que cómo se comportan los resultados económicos, ¿no? O por ejemplo, puede ser que, no sé, el cambio climático, como pasó en Acapulco, ¿no? Cuando hay inundaciones, y en estas inundaciones pues afecten eh, al a una entidad, ¿no? Y esto no se puede prever por un modelo econométrico, ¿no? Entonces tampoco podemos saber cómo es que el pago de piso y la inseguridad están afectando o no los resultados económicos de un país, ¿no? Por eso tenemos que tener clara la diferencia entre un modelo económico que solamente considera las variables económicas que son posible medir, ¿no? Y obtener,
y la forma en la que funciona la economía en la realidad, ¿no? Em, entonces hay que hacer esta distinción entre eh, los modelos y el funcionamiento de la realidad, ¿vale? Pero los economistas hacen uso del modelo para poder predecir el comportamiento de la realidad. En general, por ejemplo, sí se puede predecir con cierta certidumbre eh, cuánto va a crecer la economía mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Banco de México publica una expectativa de crecimiento económico en los criterios generales de política económica, ¿no? Y esa es una obligación del Banco de México. También tiene una expectativa de inflación, cómo se va a comportar el siguiente año, y eso les da una certidumbre a las empresas que se instalan en México de que, pues, no, digamos que esta economía no va a quebrar, ¿no? Entonces, estas estimaciones que se hacen de inflación, de crecimiento económico, ¿no? Se hacen con base en modelos econométricos, ¿vale? Em, ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta, sugerencia? Les dejo algunas fuentes de consulta extras, ¿no? Para que revisen todo esto que hemos estado viendo. Con esto veríamos las dos primeras unidades de teoría económica, la 1 y la 2. Se me hizo importante que el día de hoy hiciéramos una síntesis de todo lo que hemos estado revisando. La siguiente actividad es un cuestionario que ustedes van a tener que responder en Google Forms, van a tener de del viernes al miércoles para contestar el cuestionario, ¿no? Espero que lo puedan contestar. Yo se los mando y se los publico el viernes. Eh, y básicamente es de todo esto que revisamos hasta este momento, ¿vale? Son un conjunto de preguntas este, sobre estos temas que hemos estado analizando em, para que pues los puedan, este, digamos, como responder de forma acertada, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, sugerencia. Les dejo de compartir. No, todavía. Ok, bueno, entonces nada más nos vamos a organizar para la siguiente sesión. Nos vemos el día viernes de 7:30 a 9. La clase normalmente dura 1 hora. Vimos pues todo lo que hemos estado revisando de forma muy parcial, pero ahora sí ya la vimos de forma más integral. Lo que yo intenté es darles a través de ejemplos cotidianos que conectaran con las cuestiones económicas, ¿no? Entonces, que ustedes a partir de este momento vean economía en todos lados, ¿no? O sea, cuando ustedes van y toman el pecero, digan, ah, bueno, pues a ver si este pecero es es público o es privado, ¿no? Si es privado, pues es una persona que tal vez tenga ese automóvil, ¿no? Tal vez sea, y ese sea su microbús, ¿no? O su autobús. Entonces esa persona tiene que invertir diariamente pues en su gasolina, en su comida, en cuántas horas trabaja, cuánto saca del este, de cada ruta, ¿no? Cuánto le cuesta pagar el auto. Entonces, ahí estamos hablando de un microempresario, ¿no? Solamente con el hecho cuando estamos tomando el, el micro, ¿no? O tal vez, por ejemplo, si viajamos en el metro, digan, ah, pues, ¿cuánto el gobierno les subsidia el precio del boleto del metro? Y entonces el gobierno se encarga con los impuestos de pagar trabajadores, de pagar electricidad, de pagar mantenimiento, eh, todo esto para que las personas tengan cierta movilidad, ¿no? Y eso se paga a través de los impuestos. Entonces, cuando ustedes ahora compren este cualquier cosa, ¿no? Supongamos un dulce, una paleta, una libreta, un celular, pues empiecen a pensar, a ver, este es un bien final, pero entonces ¿de dónde vienen cada una de las partes? ¿De dónde viene la carcasa? ¿De dónde viene el, el coltán de la pantalla táctil?
No sé si han escuchado lo que ahorita está muy de moda, que son los, los minerales raros, ¿no? De las tierras raras, ¿no? Entonces México y también en China tienen tierras raras y todos esos minerales de tierras raras sirven para producir todo lo que son los chips que tienen los dispositivos electrónicos. Entonces ahí ya sabemos, bueno, ¿por qué si las tierras raras son escasas? Porque son costosas, ¿no? Porque digamos, es un recurso escaso, ¿no? Y si es un recurso escaso, pues el precio es muy grande, ¿no? Todo, o sea, ahora a partir de esta clase, pues van a ustedes poder encontrar varios ejemplos económicos en su vida cotidiana, ¿no? La idea es que ahora, por ejemplo, ya cuando vean, ¿por qué cambio? A Inés le daba el ejemplo del cambio de precios de los tacos, ¿no? De mi casa. Cerca de mi casa hay un puesto de tacos, ¿no? Entonces, en 2024, a finales de 2024, comentaba que los tacos costaban 10 pesos, ¿no? A principios de 2026, o sea, en enero del 2025 costaban 10 pesos. A principios del 2026, esos taquitos cuestan 15 pesos, son los mismos tacos, pero entonces, ¿cómo explico esa variación en el cambio de precios de un año al otro? Pues básicamente por el aumento de precios en los insumos, ¿no? Y a mí me representó que mis tacos de la esquina aumentaran un 50% de precio, ¿no? Y esto se debe al incremento de la inflación, se debe al aumento en los precios de los insumos, ¿no? Al incremento, no sé si ustedes supieron también, pero a principios del año hubo un incremento al salario, ¿no? Entonces, si incrementan los salarios, pues también incrementan los precios de los bienes y los servicios, ¿vale? Entonces, ya aquí estamos pensando de otra forma nuestra economía cotidiana, ¿no? Em, Les comparto también que ya tengo el problema prototípico que vamos a estar analizando. Eh, en las clases, Inés mostró un interés muy fuerte por analizar el efecto que tienen los aranceles en la economía eh, mexicana. Y entonces yo me di a la tarea de, bueno, les voy a compartir pantalla. Esperen, déjenme ver si, espero que sí se vea la pantalla. En específico, por ejemplo, acá utilizando ChatGPT, ¿no? Ay, 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 acá, ¿no? Yo le puse. Desarrolla un caso hipotético que aborde cómo afectan los aranceles impuestos por Estados Unidos a México en un contexto de una inflación de arriba de la meta del Banco de México 3%. Actualmente la inflación está en el 5% en 2026, ¿no? Entonces acá tenemos el caso hipotético, ¿no? Ya me dio la inflación, me dijo de cuánto es la tasa de interés, el tipo de cambio, cuál no va a ser el crecimiento del PIB, ¿no? Y también me dice que los aranceles están impuestos, bueno, fueron impuestos del 15% a autopartes y productos agroindustriales en México. México exporta el 80% de sus productos agroindustriales, o sea, aguacate, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si estos aranceles se impusieron a los productos agroindustriales, pues esto va a afectar a las exportaciones mexicanas, ¿no? Y México también, una de sus principales, digamos, fuentes de ingreso son las manufacturas, ¿no? Aquí en México se manufacturan muchas industrias, bueno, muchas industrias automotrices manufacturan sus autos acá, Nissan. Entonces no sé si supieron que en lo que va del finales del año pasado y este año cerraron varias plantas de Nissan y no solamente de Nissan, sino de otras empresas automotrices, ¿no? Entonces algo tendrá que ver con eso. De eso se va a tratar el podcast y lo que van a analizar ustedes, básicamente. Entonces aquí yo ya le pregunté eso y me empieza justo a comentar cuál fue el impacto inmediato, ¿no? Reducción de la demanda externa, reducción, pues obviamente los autos van a aumentar de precio y eso va a aumentar, va a disminuir su demanda, ¿no?
la caída de las exportaciones de los productos principalmente agrícolas, ¿no? La disminución de ingresos en dólares, la disminución del envío de remesas, ¿no? Y acá, menores exportaciones, menores entradas de dólares y mayor presión sobre el peso, ¿no? Esto genera aumento en precios de bienes importados, o sea, todas las cosas. Yo hace una semana fui a comprar memoria RAM para mi computadora y mi proveedor me dijo, dice, no, ahorita es muy mal momento para comprar memoria RAM porque todos los dispositivos electrónicos pues están, o sea, no están bajando de precio, ¿no? E incluso están aumentando. Entonces, esto se ve en un chip chiquito que necesita mi memoria RAM para mi computadora, ¿no? Pero es un bien importado. Entonces, pues hay un aumento de precios, ¿no? Mayor costo de insumos industriales que son importados, pues eso, digamos que, y presión inflacionaria adicional, ¿no? Esto quiere decir que si nosotros tenemos una inflación alta, muy probablemente va a subir un poquito más de la meta esperada por Banco de México, porque pues esto va a traer consecuencias, ¿no? Recuerden que pues México también importa muchos bienes y mercancías de otros países. Acá, ¿no? Las personas, ¿no? Anticipan una mayor inflación, una posible desaceleración económica, riesgo de estanflación, ¿no? Una alta inflación con bajo crecimiento económico. Entonces, y acá, pues todo lo que debe de hacer el país para un poco confrontar esta situación, ¿no? ¿Qué pueden hacer los consumidores, ¿no? ¿Qué puede hacer el gobierno, ¿no? Y acá, ¿cómo podrían funcionar, digamos, las expectativas que nos hace un escenario ChatGPT? Entonces, y hay muchas cosas más, ¿no? Entonces, nosotros le podemos preguntar, bueno, nuestro problema prototípico van a ser las consecuencias que van a tener la implementación de los aranceles de Estados Unidos a México, ¿no? Y analizar esto desde una perspectiva económica. Ustedes van a tener que elaborar un guión de podcast sobre este tema y realizar una investigación sobre este tema, ¿no? El podcast debe de ser de 5 minutos, pero ya vamos a empezar, digamos, en estos últimos minutitos de lo que nos quedó de clase, a aplicar estos conceptos que hemos aprendido el día de hoy para que puedan ustedes analizar un problema que ahorita es como candente, ¿no? Entonces, y a partir de eso, pues, ¿qué propondrían? O sea, como internacionalistas, ¿vale? Entonces, para que se vayan preparando un poquito respecto a este tema. Entonces, nuestro problema prototípico básicamente va a ser el caso de cómo nos van a afectar los aranceles impuestos por Estados Unidos a México en un contexto de una inflación alrededor del 5%, para que lo vayamos analizando, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, pregunta? Por un momento no. Bueno, chicos, regreso a la sesión. Solamente para despedirnos, les dejo la grabación. Y nos vemos el día viernes. Vamos a hacer otro ejercicio en clase. Bueno, el principal ejercicio. No, ya les compartí el prompt. Es cierto, vamos a hacer la investigación el viernes en vivo y a todo color, ¿vale? Vamos a utilizar otra IA, justo para hacer ejercicio. Ahorita solamente les puse la espinita para que con eso trabajemos para el próximo viernes, ¿vale? Pues muchísimas gracias por atender a la sesión. Les deseo un excelente cierre de semana y nos vemos el viernes de 7:30 a 9 de la noche. Muchas gracias.